Especialistas opinando. Soluciones al alcance de tu oído. Expertos hablando. Haciendo escuchar su voz. La voz de los expertos. Soluciones enfocadas a problemas de piso y pavimentación desde una perspectiva integral. El tema de hoy, endurecedores minerales. La voz de los expertos es traído a ustedes gracias a Grupo RCR. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra nueva edición del podcast de RCR, La Voz de los Expertos. El día de hoy, como todos los días, tenemos un podcast muy interesante, un tema muy interesante y por supuesto los invitamos a que se queden con nosotros en estos 20 y tantos minutitos que vamos a estar platicando acerca de los temas interesantísimos que siempre manejamos en este podcast, por supuesto, de la mano de los expertos, por supuesto, de la mano de gente que tiene mucha experiencia en los pisos y en las diferentes aplicaciones que se manejan en RCR. Y bueno, pues darles la bienvenida a todos ustedes, estimados escuchas, agradecer también porque pues ya es el cuarto podcast, ya es un podcast en el que vamos conociendo, tenemos ya pues más experiencia conociendo a los expertos y por supuesto pues también conociendo los diferentes temas y las diferentes aplicaciones que RCR maneja. El día de hoy, como todos los episodios, bueno, pues tenemos un podcast muy interesante acompañado por supuesto por panelistas, expertos, panelistas que se la saben de todas. Y el día de hoy vamos a estar hablando precisamente acerca de los endurecedores, un tema importantísimo. Permítanme antes que nada pues presentar a quienes nos van a estar acompañando en este podcast en esta ocasión. Está Krzysztof Kortynowicz, él es el director de operaciones del grupo RCR. Krzysztof, ¿cómo estás? Todo bien, mucho gusto, encantado de participar a este podcast. Contentos de tenerte de vuelta en el podcast. Para hablar de endurecedores, que es un tema importante y que nos gusta. Sí, se va a poner bueno. Nos acompaña también Ramón Planas Masip, él es director para Iberia y Latinoamérica de Permaneo. Ramón, ¿cómo estás? Qué bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenida nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Hoy desde Barcelona. Excelente, nos da muchísimo gusto. Y nuestro invitado especial el día de hoy es nada más y nada menos que Jesús Librán. Les platico un poquito acerca de la trayectoria de Jesús Librán para que ustedes vayan conociendo y para que ustedes pues sepan con quién vamos a hablar en este tema tan interesante que es precisamente el tema de los endurecedores. Jesús Librán es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene una maestría en tecnologías de arquitectura avanzadas, es director de Rinol Rogland. También ahorita vamos a hablar de ese que es un centro de producción de endurecedores minerales del grupo RCR, es miembro del subcomité de Eurocódigo, es articulista y conferencista internacional y tiene más de 30 años de experiencia en el sector de los pisos industriales. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y agradeceros por la invitación a este podcast y espero esclarecer un poquito este mundo de los endurecedores superficiales. Oye, pues complacidos de tenerte el día de hoy aquí y quiero empezar precisamente pues, con la pregunta casi obligatoria, ¿no? ¿Qué son y para qué se usan los endurecedores minerales? Bueno, en primer lugar, digamos que es la piel del pavimento industrial, porque es la parte más superficial, la que está en contacto realmente con la actividad. ¿Qué son? Pues son un mortero compuesto fundamentalmente por agregados minerales o sintéticos o metálicos, un ligante hidráulico, que es el cemento Portland, y aditivos. Eso es fundamentalmente lo que son. ¿Para qué se utilizan? Pues fundamentalmente para mejorar las prestaciones técnicas del concreto o hormigón de base. Para eso se utilizan. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando características técnicas, si yo tengo un hormigón de base determinado, al aplicar un endurecedor estoy aumentando su resistencia a la compresión, su resistencia a la flexión, aumentando muchísimo su resistencia a la abrasión, al impacto, una serie de características técnicas. Incluso también se pueden utilizar para dar color, que también tiene su importancia, ¿vale? Trabaja con colores pues de todo tipo para aumentar la reflexividad de la luz,
en la actividad o un color corporativo, también se puede utilizar para eso. Pero fundamentalmente, y repito, es para mejorar las características técnicas del hormigón o el concreto de base, que suelen ser bajas o pobres. Aumentan la durabilidad, pero también el diseño, mejoran el diseño. Aumentar esas características de las que he hablado, lo que estoy aumentando en definitiva es la durabilidad de esa piel. Es importante también tomar en cuenta que hay diferentes tipos de endurecedores. Sí, bueno, fundamentalmente está en función del tipo de agregado utilizado, porque hay agregados que pueden ser minerales, sí, agregados sintéticos, agregados metálicos o mezcla de ellos. En función de ese tipo de la utilización de agregados, obtendremos unas características técnicas determinadas y diferentes. ¿Cómo podemos saber cuándo es correcto utilizar un agregado mineral o un sintético? Como siempre, en función de las necesidades del cliente, las necesidades del uso al que esté destinado ese piso es el que determinará la elección del tipo de endurecedor y de su dosificación. El uso, siempre es el uso lo que marca el diseño o la solución, en todos los pisos industriales y, como no, en los endurecedores también. Jesús, en un programa anterior tuvimos como invitado a Luis Downs y estuvimos hablando como tema central de los densificadores. Creo que estamos en un programa siguiente hoy que es un muy buen complemento para ese otro. Con él le preguntamos lo mismo y creo que es una pregunta interesante para ti. ¿Cuál es la relación entre los densificadores y los endurecedores, que muchas veces el mercado los trata como excluyentes y que también él nos comentaba que en cierto modo pueden ser complementarios para según qué características, ¿no? Unas cosas quizá más, los densificadores quizá más para el brillo, los endurecedores hacen otras cosas. Bueno, ¿qué es lo que opinas tú al respecto? Vamos a ver, me estás hablando sobre los endurecedores químicos, que son lo que llaman densificadores, y yo que estoy hablando de los minerales. Desde mi punto de vista, siempre mi punto de vista, ¿son compatibles? Sí. ¿Por qué no? Pueden ser compatibles. No en el mismo uso, porque realmente en una aplicación nueva, donde yo estuve vertiendo el hormigón nuevo, a mí me parece mucho mejor y mucho más interesante aplicar un endurecedor mineral. En cambio, las renovaciones en pisos viejos, donde tengo que renovar de alguna manera, pues la opción del densificador químico es una buena opción. La diferencia es muy sencilla. Es decir, el endurecedor mineral, cuando yo lo aplico de forma monolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se fusiona el cemento del endurecedor con el cemento del concreto del hormigón, ya es imposible separarlo. Está totalmente cohesionado de forma monolítica, ¿de acuerdo? El concepto del endurecedor químico es que va a penetrar sobre el poro del concreto, ¿de acuerdo? Hay toda una teoría, no quiero entrar en ello porque no es el objeto, sobre el litio, que son nanomoléculas que tienen más penetración. En definitiva, lo que hace es penetrar, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que, a diferencia de los minerales, el químico queda una película muy fina. En cambio, la aplicación del endurecedor mineral, en función de la técnica y de la dosificación elegida, podemos ir hasta desde un milímetro hasta 1 centímetro, por decir algo, ¿de acuerdo? Que tenemos de recubrimiento cohesionado de forma monolítica, insisto. Una vez que se ha pegado es imposible separarlo. Luego, en definitiva y como conclusión, son compatibles. Los dos tienen unas características determinadas y para un uso determinado. Insisto, como antes, una respuesta de antes, en función de lo que el uso al que esté destinado esa industria, lo que yo quiera buscar, me podría decantar por uno o por otro. Pero en general, en obra nueva, yo creo que hay que usar el endurecedor mineral. ¿Por qué? Porque es una solución con una durabilidad alta, con un mantenimiento muy bajo, cosa que los químicos normalmente tenemos que mantenerlos más en el tiempo. Jesús, ¿qué rangos de dosificación podrías recomendar y qué tecnología, qué técnicas de aplicación se hace para diferentes tipos de dosificaciones? Hay dos técnicas de aplicación. Una denominada espolvoreo, que es seco sobre húmedo, es decir, que el endurecedor lo coloco en seco sobre un hormigón húmedo. ¿Qué dosificación? Bueno, tenemos que conseguir hidratar ese endurecedor, es decir, que el agua suba desde el hormigón en concreto hacia el endurecedor para conseguir hidratarlo. Con las relaciones agua-cemento que se trabajan normalmente en el mundo de los pisos industriales, estamos alrededor de 0,5 o 0,6 máximo con relación agua-cemento, el agua que hay, que por su acción que sube y que humecta ese endurecedor, pues normalmente no podemos exceder de más de unos 4 o 5 kilos por metro cuadrado en esa técnica. Ahora, si utilizamos una Topping Speeder, que es una máquina automática que lo está incorporando en fresco, podríamos llegar a aumentar hasta 7, 8, 9
A partir de ahí no tiene agua suficiente el hormigón o el concreto para hidratar las capas, con lo cual si queremos aumentar, que se puede, podríamos colocar 20 kilos porque no estamos aumentando el espesor de aplicación del endurecedor. Tendríamos que utilizar otra técnica que se llama húmedo sobre húmedo. Entonces tendríamos que hidratar previamente con agua esos 20 kilos de endurecedor y luego extenderlos, húmedo sobre húmedo. La dosificación es, como conclusión o como síntesis, en la técnica de espolvoreo estamos hablando de 4 o 5 kilos metro cuadrado a mano, podemos llegar hasta 9 con una topping spreader, que es una máquina que lo que hace es incorporarlos en fresco. Y la técnica de wet on wet o húmedo sobre húmedo, fresco sobre fresco, podríamos ir a cualquier dosificación, 10, 12, 50 kilos, pero para ello tenemos que hacer una masada previa y una hidratación previa que luego extendemos. Si yo tengo un almacén con poco paso de vehículos, porque no hay mucho, no es un almacén con mucho tránsito, pues entonces utilizaré una capa finita de endurecedor, no necesito una gran capa de endurecedor. Si resulta que tengo una industria con unos impactos muy altos o cadenas de tanques con unas zancas terribles que pegan muchos impactos, pues tengo que ir a espesores mucho más gruesos para que funcione perfectamente. El uso al que está destinado el piso es el que me va a marcar qué dosificación y qué tipo de endurecedor tengo que utilizar o debo de utilizar. Y Jesús, ya que estamos hablando un poco de la aplicación o del modo de empleo, entendemos que yo me he encontrado mucho que hay un cierto miedo en algunos mercados donde quizá el endurecedor está un poco menos maduro o se usa un poco menos históricamente. Hay un cierto miedo a patologías que no sé si con razón o no se asocian al uso de endurecedores, como despegues o delaminaciones. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Cómo evitarlos o si realmente no están asociadas a este tipo de uso de endurecedores, ¿no? Es interesante esta pregunta, porque es un hecho y es cierto que cuando yo fui por primera vez a América, me encontré que estaba muy denotado el endurecedor mineral frente al químico. ¿Por qué han sucedido estas cosas? Bueno, primero porque no se han utilizado endurecedores de calidad. En todo el tiempo que yo llevo trabajando para el grupo de RCR Industrial Flooring, que ya son casi 16 años, no me he encontrado ninguna delaminación. Sí me he encontrado despegues, pero ninguna delaminación. Y estamos hablando de millones y millones de metros cuadrados. Una delaminación es un proceso sistemático, donde se producen unos despegues de manera sistemática en muchos sitios, ¿de acuerdo? Sí despegues puntuales, y esos despegues puntuales pueden ocurrir generalmente por dos razones fundamentales. Una, porque el concreto o el hormigón tenga acceso al aditivo y crea una película superficial que impida que el endurecedor se pegue, o desecaciones prematuras de zonas del concreto. Luego ya ha perdido el agua, ya no puede humectar ese endurecedor. ¿Por qué? Pues porque ha habido mucho viento y ha desecado superficialmente el concreto, porque ha habido una zona de insolación donde ha calentado mucho el sol esa zona y lo ha desecado, porque los operarios nuestros o de otras empresas se han dormido la siesta y entonces ya cuando han querido aplicar el endurecedor ya era muy tarde, ya el estaba muy seco. Siempre ha sido por ese tipo de cosas. Yo siempre digo, y lo digo yo, los despegues no existen, simplemente es que no ha pegado, porque cuando se pega es imposible separarlo, ya no se va a despegar jamás, simplemente es que no ha llegado a pegar. ¿Por qué? Por esas razones que he explicado. Ese endurecedor no se ha pegado por esas razones, pero no es que se haya pegado y luego se despegue, es que nunca ha llegado a pegarse. Oye, ¿cómo diferenciamos un endurecedor de buena calidad a uno de no tan bueno, o uno de mala calidad, por ejemplo? Muy buena pregunta. La única forma, como en casi todos los materiales de la construcción, es con certificaciones de calidad previas. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser productos, como es el caso, con un marcado CE, por ejemplo, que es un certificado de calidad de producto. ¿Por qué? Porque te obliga a declarar unas determinadas características técnicas y controlarlas en la producción, ¿vale? Según una normativa, en este caso una normativa europea, que es la 13.813, ¿de acuerdo? Que te obliga a declarar la resistencia a compresión, la resistencia a flexión y la resistencia al desgaste. Y esa declaración tiene un compromiso contractual, no solo con los clientes, sino con los estados. Eso es certificado de calidad de producto. Y luego están los certificados de calidad de los fabricantes, como puede ser una ISO 9001 de gestión, como puede ser una ISO 14001 de medio ambiente o la de seguridad e higiene. Más certificaciones LED medioambientales y demás. Tiene el concepto de certificaciones previas que determinan que está medida esas características técnicas de forma cualitativa, que se mantienen en el tiempo y en todo el proceso productivo, no solo en una partida. Esa para mí es la forma de diferenciar un producto de calidad del que no lo es. Pero ¿se puede también medir el desempeño de un endurecedor en la obra después de la aplicación? Claro, normalmente se puede hacer ensayos destructivos y no destructivos. Los destructivos serían tomando
el mortero seco y haciendo probetas. Y el destructivo es sacando las probetas del propio suelo ya ejecutado, el propio piso ejecutado. Se puede medir la compresión, se puede medir la flexión y se puede medir el desgaste. Siempre bajo normativas, insisto, no el sonajero y el dedo. En normativas, concretamente, vosotros tenéis mucha influencia de Estados Unidos. En México, concretamente, pues bajo la ASTM se mide la resistencia a la abrasión por el método BCA o Chaplin, que lo que hace es un ensayo totalmente tipificado. Y también hay, que es más utilizado en Europa, el ensayo de Bohme, por ejemplo, para medir la abrasión, ¿vale? Pero también está tipificado la comprensión, la flexión, son bajo normativas claras, tanto ASTM como Euronormas. Quizás lo que podemos añadir es que en las condiciones de aplicación se necesita aplicar en un edificio cerrado, techado, sin viento, sin lluvia. Y bueno, eso parece bastante normal cuando estamos en Europa, pero en América suelen construir pavimentos industriales al exterior, aunque posteriormente van a ser al interior. Pero estas condiciones están bastante difíciles para la aplicación de un endurecedor, porque complica mucho si hay viento y en estas condiciones podemos encontrar problemas de despegue, si hay mucho viento, muchas diferencias de temperaturas día y noche. Entonces recomendamos una aplicación al interior. De vez en cuando aplicamos endurecedor al exterior, pero son casos particulares y generalmente con dosificaciones más bajas. Bueno, lo he dicho muy claro. Sí, todo lo que se hace al exterior dependemos del clima y los climas son muy diferentes en todas partes del mundo. Hay climas donde tengo 42 grados a la sombra, centígrados, y hay climas donde tenemos 0 grados. Y estamos trabajando en ambos casos. Ya de hecho el hormigón o el concreto tiene toda una problemática al exterior, pues el exterior te parece lo mismo porque es un producto cementoso. Entonces realmente están diseñados para utilizarlos en interior. Lo que pasa es que en exterior algunas veces se utilizan para dotar de cierta dureza a ese hormigón que tengo exterior, pero están diseñados para interior. Son productos de interior, fundamentalmente. Y a veces se habla de endurecedor no metálicos o metálicos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades particulares de cada uno? ¿Y ves este mundo dividido en estas dos familias o está un poco más complicado? Digamos que hay dos familias fundamentales. Una donde los agregados son minerales 100% o minerales y sintéticos mezclados. Ese es uno. Y el otro donde los agregados son metálicos. Puede ser ferrosilicio, puede ser carbonosilicio, puede ser valla metálica, además. ¿Cuándo se utilizan uno y otro? Pues ya lo he dicho, en función del uso al que esté destinado. Si yo tengo una industria que va a tener unos impactos terribles, pues probablemente me decantaría por un endurecedor metálico. Ejemplo, una estación de residuos, ¿de acuerdo? Donde yo tengo una pala que impacta contra el piso, que la arrastro, que cojo basura, que la estoy, pues posiblemente me decantara por un endurecedor metálico. Y el espesor en función de la actividad, si tengo poca actividad o mucha actividad. Que tengo otro tipo de requerimientos, pues me decanto por otros productos que tienen más resistencia a la abrasión, pero menos resistencia al impacto, a lo mejor. En función, insisto, de las necesidades que tenga esa industria, tengo que elegir ese endurecedor. Jesús, hay una pregunta, un tema que a mí me gusta mucho y a todos los invitados les hago la misma pregunta, porque se está un poco escribiendo las normas de los pavimentos del presente y del futuro que se están necesitando para la revolución de la robotización que está existiendo en la industria y en la logística. ¿Cómo ves qué papel va a tener en el futuro en estos pisos los endurecedores, en este futuro en que hay necesidades nuevas de reflectividad, de brillo, de abrasión? ¿Cómo lo ves en el futuro? ¿Es un elemento que tiene futuro o a lo mejor se va a combinar más con los densificadores o se van a pasar a densificadores o cómo lo ves? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No sé el futuro. Lo que sí te puedo decir es que es una solución duradera en el tiempo muy importante, con un mantenimiento bajo, que va cogiendo prestancia y brillo con el tiempo. Cada vez tiempo que pasa va cogiendo más brillo por la abrasión del uso, que tiene unas resistencias altas a la abrasión y al impacto, y que realmente el balance
inversión y lo que me aporta es realmente baja, es decir, una inversión muy baja para lo que realmente me está aportando en el tiempo. El futuro, ojalá lo supiese, no lo sé, lo que sí tengo claro son las características que aporta hoy en día y en toda la historia del pasado. El futuro dependerá de cada industria. Hay industrias que giran por un camino y industrias que giran por otro. Siempre hay que darle la solución a la industria a lo que necesita y eso es lo que hay que ver y seguir. Pero sin divulgar secretos, Jesús, ¿cuáles son las últimas innovaciones en este sector? ¿Los últimos productos o métodos? Bueno, pues fundamentalmente las últimas innovaciones han ido por el camino acompañando a las soluciones técnicas que se aplican para la industria. Es decir, por ejemplo, en la logística, nosotros hemos desarrollado un sistema ya que lleva una implantación bastante alta, creo que llevaremos unos 10 millones o más de metros cuadrados ya ejecutados de esta solución, que se llama Conductil VRS, que no sé si habéis hablado ya alguna vez de ese sistema, ¿de acuerdo? Es un sistema sin juntas, de grandes dimensiones, en fin, no voy a entrar en el sistema. Bueno, pues se ha diseñado un endurecedor para ese sistema, que es el Qualiton VRS. ¿Por qué? Porque tengo que acompañar a ese uso. Entonces, tengo que minimizar el crazing, tengo que minimizar una serie de factores para aplicarlo dentro de esos sistemas. Las soluciones van por ahí en el tema técnico. Y luego ha habido una proliferación del uso de colores claros, como por ejemplo el gris claro. ¿Por qué? Para sacarle jugo a la reflexión de la luz y ahorrar en energía en las industrias. Entonces, esas son las tendencias, se ha ido hacia colores claros. Insisto, en las industrias, luego hay otro tipo de industrias que van con la agroalimentaria que va por otro camino. Cada uno tiene sus necesidades y marca ese ámbito. Digamos que lo último en esto es lo que he dicho, es decir, acompañar con el condensador de las características, aporte las mismas características que el hormigón de base y la utilización de colores que ayuden a ahorrar energía. Y, por supuesto, una cosa que también está en el futuro, Ramón, es que tenemos que ser cada día más verdes ecológicamente hablando. Yo, solo para complementar un poco tu respuesta, porque yo he tenido la suerte de estar en todos los programas hasta ahora. Hemos hecho un programa anterior con Agustín Escámez en el que se habló de expansores de volumen y compensadores de volumen. Y, bueno, lo que estás comentando tú ahora es que el endurecedor VRS contiene, entiendo, el compensador de volumen Link-VR y es lo que un poco le da las características para formar parte de este sistema OptiPay de pavimentos en juntas. Es un endurecedor que tiene que acompañar al sistema utilizado. El sistema utilizado tiene un compensador y un expansor, pues tengo que acompañar a esa expansión de alguna manera. Quizás para concluir, quisiera también dar hincapié al aspecto estético, porque hemos visto arquitectos de nivel internacional reescribiendo este tipo de endurecedores en colores, manteniendo el lado industrial, el lado mineral, pero con un gris francés, con un blanco. Estamos haciendo museos con una durabilidad increíble, pero también con un aspecto muy mineral. Arquitectos como Moneo o Gehry o Foster se enamoraron de este producto, que con sus capacidades industriales revela también un encanto estético, un poco bruto, pero muy, muy natural, muy mineral. Sí, es correcto. Es decir, son productos que nacieron para la industria, sin embargo entraron en el mundo de la edificación por arquitectos importantes, es decir, porque estéticamente les gustaba y hemos hecho muchísimos museos. Se han hecho el Prado en Madrid, el Guggenheim de Bilbao, algo en la Galería de Londres, algo en el Museo Picasso de Málaga, muchos, recuerdo muchos museos. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo porque es el aspecto de un pavimento sin juntas, que coge una prestancia en el tiempo, insisto, con un mantenimiento muy sencillo y económico, y es muy duradero, va cogiendo cada vez más prestancia y más brillo. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, Christoph, un ejemplo claro de lo que te aporta en ese aspecto un endurecedor mineral, lo tienes en la estación de Atocha, los andenes para los trenes de alta velocidad. ¿Por qué? Porque tienen un paso diario de 10.000, bueno, ahora ya no, porque con el tema del COVID está bajando la cosa, pero tenían una afluencia diaria de más de 30.000 pasajeros diarios, con su abrasión, con sus piececitos haciendo una abrasión sobre el piso. Durante los últimos 10 años, si tú ves el piso tiene mucha prestancia, tiene un brillo espectacular.
después de 10 años. Ese es el ejemplo para mí más claro, porque está sometido a una evaluación y sin embargo cada vez brilla más. El gran enemigo son los chicles, pero como en otros muchos sitios, no sé si en México, no sé cómo en Latinoamérica lo llaman a la goma de mascar, pero ese es el gran enemigo de los pisos públicos. Por mi parte, agradeceros esta invitación. Así es, pues con esta información terminamos el podcast La Voz de los Expertos el día de hoy. Agradecerte, por supuesto, Jesús, que nos hayas aceptado la invitación y hablar de este tema que además se nota que te gusta mucho, se nota que te apasiona y se nota que disfrutas haciendo tu trabajo, ¿verdad? Sí, bueno, llevo mucho tiempo y por supuesto, si no trabajas con ilusión, es muy difícil trabajar, son muchas horas. En Grax, que regresa para el currado. También. Que no hemos practicado mucho el currado, pero en otro programa lo hacemos de eso. Será un tema. Sería muy interesante. De tratamientos químicos posteriores, limpiezas, etcétera. Mantenimiento, puede ser muy interesante. Bueno, por último, muchas gracias, insisto, por haberme invitado. Y como digo siempre, os voy a dar un consejo muy importante. Y los consejos y las opiniones son como el culo, cada uno tiene la suya. Pues la mía, dejaros aconsejar siempre de productores que conozcan perfectamente los endurecedores para poder elegir el correcto en cada caso. Muchas gracias por el consejo y bueno, con esto despedimos del podcast de La Voz de los Expertos patrocinado por Grupo RCR. Gracias Ramón, gracias Cristóbal por acompañarnos el día de hoy, de cada nueva entrega que tenemos de este podcast de La Voz de los Expertos, en donde cada vez y en cada entrega nos deja más conocimiento acerca de este maravilloso mundo plano, el mundo plano de RCR. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.